Eres una persona normal entre 45 y 55 años. Tienes una familia, tienes un trabajo y la mayoría de tus días se van cumpliendo con tus responsabilidades. Un día, sin que nadie lo espere, aparece un malestar, dolor de cabeza, taquicardia, lo que te lleva a ir a un médico. Más para allá, más para acá, te lleva a un especialista u otro y terminan diciéndote lo que normalmente le dicen a todo el mundo. Tómate estas medicinas, corrige tu dieta y, punto importante, tienes que ir a hacer actividad física. Si eso te ha pasado, si eso te identifica, quédate con nosotros. Vamos a estar hablando un ratico aquí desde esta esquina. Bueno, entonces el cuento es así. El especialista te dijo, tienes que hacer actividad física, pero no te dijo qué tipo de actividad física, ni cuánta actividad física, ni en qué momento del día hacer la actividad física, ni cuántas veces a la semana hacer la actividad física. Tampoco te especificó cuánto descanso debes de tener entre una sesión y otra, cuánto descanso debes de tener entre un ejercicio y otro ejercicio dentro de la misma sesión, y mucho menos te especificó en qué frecuencia cardíaca debes hacer tu actividad física. Por lo tanto, solo fue una recomendación en el vacío. Llegas al gimnasio, te asigna un entrenador y tú consideras y confías en que esa persona puede ayudarte. Pero siempre es así. Bueno, no lo sabemos. Los entrenadores son los encargados de prescribir la actividad física, ¿no? Y fíjate la palabra que utilizo, prescribir. Sí, porque el preparador físico debe ser un profesional con capacidad de entender tu patología. No se trata solamente de agarrarte, ponerte a saltar, ponerte a correr, ponerte a cansarte lo más que puedas y que te vayas para tu casa creyendo que eso te va a ayudar con tu condición de salud. El preparador físico debe tener la capacidad real de entender cuál es tu patología, cómo funcionan tus órganos, cómo funcionan tus músculos, cómo funciona toda tu anatomía y desde ahí tomar las decisiones que sean las más acertadas posibles para la mejora de tu condición. Esto nos deja a los preparadores físicos en una posición importante. Debemos prepararnos para tales situaciones. Siempre repito esto y nunca me voy a cansar de repetirlo. Ser preparador físico en el mundo de hoy no es lo mismo que serlo hace 30, 40, 50 años, donde los grupos sociales que asistían al gimnasio eran grupos muy reducidos de personas que se dedicaban a la musculación o al culturismo o en un dado caso un deporte en específico. Hoy, la ola del fitness ha llevado a muchas personas a asistir al gimnasio, personas con diferentes componentes sociales, personas con diferentes realidades físicas, y en este caso muchas de las personas que anteriormente les limitaban la actividad física a raíz de una condición de salud, ahora les promueven que vayan a hacerla. Tú como preparador físico tienes que estar en entendimiento de eso y tener la responsabilidad suficiente para poder decir si manejo esta área o no la manejo. En el caso de las personas que asisten al gimnasio con estas condiciones, deben tener la prudencia de poder cerciorarse de que la persona que realmente lo está atendiendo es una persona capacitada para tal. Esto no es un tema de si estoy papeado, si no estoy papeado, si mi condición física es óptima o no, sino se trata de conocimientos, personas preparadas, personas con conocimiento, personas con entendimiento de la realidad de la persona que está entrando al gimnasio. Recomendación para todas estas personas que están en esta condición, pida a su preparador físico, pida a su gimnasio los currículos de las personas que lo están atendiendo. De esa manera, esa condición física que usted está buscando resolver va a ser resuelta de manera real, va a ser resuelta de manera responsable y usted va a poder mejorar su condición de salud. Entramos en materia entonces. Papel de los preparadores físicos. Elaborar una rutina es algo más que simplemente decirle a una persona los ejercicios que debe hacer durante el día. El entendimiento de la realidad de la persona nos permite administrar las cargas, administrar los esfuerzos que la persona debe realizar durante la sesión de entrenamiento. Lo primero que debe hacer un preparador físico al momento de llegar la persona al gimnasio debe hacer diagnosticar sus cualidades físicas, hacer un test de fuerza, hacer un test de resistencia y en el caso de una persona que es el caso que estamos hablando, que viene con alguna condición de salud, evaluar cuál es la condición real de ese órgano que viene siendo afectado, bien sea el caso del corazón, una persona con problemas cardíacos, bien sea el caso del páncreas, bien sea el caso del hígado, para entender cómo esa relación entre su órgano afectado va a afectar el rendimiento físico. De igual manera, el fortalecimiento muscular es una ciencia que debe ser manejada de manera matemática. No todas las personas están en la misma capacidad de manejar los mismos niveles de esfuerzo y el entendimiento de esta realidad nos va a permitir asignar diferentes cantidades de esfuerzo en diferentes cantidades de tiempo específicamente. No es lo mismo entrenar a una persona de 50 años que entrenar a una persona de 20 años. No es lo mismo entrenar a una persona de 50 años que nunca ha hecho actividad física o que sí la ha hecho, que a una persona de 20 años que no ha hecho actividad física o que sí la ha hecho. Hago énfasis en esto porque es muy común ver en gimnasios, ver en centros de entrenamiento, rutinas similares para todas las personas. Entonces la persona que entra con una condición física y la muchacha que entra porque quiere tener un mejor cuerpo, realizan la misma sesión de entrenamiento donde el entrenador
pareciera que con intención de ahorrar tiempo, pareciera con intención de ser más óptimo o efectivo, quizás económicamente o logísticamente su entrenamiento, asigne una misma rutina para todas las personas. Entonces, esa es una principal señal de alerta para cualquier persona. Si usted entra a un gimnasio y se consigue con un entrenador que le asigna la misma rutina a todo el mundo, eso usted tiene que llamarle la atención. Usted debe estar en su derecho de preguntarle al entrenador por qué todos hacemos la misma rutina, si no todos tenemos los mismos objetivos, si no todos tenemos las mismas aspiraciones y si no todos tenemos las mismas capacidades. Otro punto importante a tener en cuenta. Los especialistas médicos, muchas y en la mayoría de los casos, desconocen la realidad del entrenamiento físico. Hay personas con problemas cardíacos a los que les recomiendan hacer actividad cardiovascular, pero la persona que llega al gimnasio, vuelvo y repito, no tiene ni idea de qué cantidad de ejercicio cardiovascular va a realizar, no conoce cuál es su frecuencia cardíaca máxima, no conoce cuál es su frecuencia cardíaca en reposo y por lo tanto no tiene idea de qué niveles de esfuerzo debe realizar. El entrenador físico debe estar en la capacidad de poder determinar esto, de poder hacer test de medición de frecuencia cardíaca para de esa manera saber en qué porcentaje de esfuerzo va a estimular a la persona. Entonces es importante cuando usted esté saliendo del especialista, bien sea que sea el endocrino, bien sea que sea el cardiólogo, y este le recomienda actividad física, pregúntele que le dé detalle de qué tipo de actividad física es la recomendada para su condición específica. Pues si bien es cierto que el preparador físico está en la responsabilidad de entender la actividad física que usted debe realizar para la mejora de su condición de salud, es también responsabilidad del especialista orientar dicha actividad. De igual manera, es importante que exista una relación entre el especialista médico y el preparador físico. No se trata de que el especialista médico te envíe al gimnasio, te envíe al centro de entrenamiento y se desconecte de ti, ni mucho menos que el entrenador o coloque una rutina o coloque una sesión de entrenamiento sin entendimiento ni seguimiento del especialista médico. Debe existir una comunicación constante, una evaluación constante sobre lo que se está ejecutando y cómo eso está evolucionando en el cuerpo de la persona afectada por la condición de salud. Por último, y no menos importante, debe tenerse un entendimiento de cómo esta condición de salud afecta a la persona que asiste al gimnasio. Los entrenadores deben entender que entrenamos a personas, no a máquinas ni robots. Una sesión de entrenamiento puede tener un funcionamiento X en una persona y la misma sesión de entrenamiento, incluso con una condición médica similar, puede tener un resultado totalmente diferente en otra persona dependiendo de la condición psicológica en la que esta persona entra a la sesión de entrenamiento. Por lo tanto, es también responsabilidad del preparador físico desarrollar herramientas psicológicas que le permitan abordar a esta persona con una condición de salud para que la rutina y la sesión de entrenamiento que realice sea lo menos invasiva, lo menos traumático posible y que pueda sostenerla en el tiempo para la mejora de su condición de salud.